Este ejercicio continuamos con ejercicios de ley de Coulomb, pero que implica fuerza resultante. El encontrar la carga eléctrica, que vamos a tener una serie de arreglo de cargas puntuales en específico. Entonces, el ejercicio nos dan lo que es el acomodo de las cargas eléctricas, nos da también el valor de las cargas y qué es lo que me pide. Entonces me dice, de este arreglo de cargas encuentra la fuerza resultante en 1. Recuerden que vamos a manejar como fuerza 1, ¿sí? La fuerza que están actuando todas las partículas en la carga 1, la fuerza que vamos a tener presente, una fuerza resultante. Y también nos está pidiendo la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la 1. Es una incógnita que nos pide. Nos dan el arreglo de cargas, nos dan ciertas distancias, un rectángulo, y también nos dan los valores de las cargas. Entonces vamos a poner los valores de carga. Va a haber ocasiones que ya te van a dar los signos de las cargas, te van a dar los valores de la carga, nada más un arreglo, y te van a pedir qué es de ese arreglo, qué es lo que quiere. Entonces carga 2, vamos a poner que es 4 microcoulombs. Negativo, por lo tanto es una partícula negativa. Carga 1, 3 microcoulombs. Positivo, entonces vamos a poner aquí 3 microcoulombs, si es una carga positiva. Carga 3, 6 microcoulombs, positiva también. Entonces va a ser 6 microcoulombs. Y la carga 4, negativa, de 5 microcoulombs. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya la polaridad de las cargas, tenemos el valor de las cargas para visualizar un poco más. Aquí son líneas punteadas, nada más para indicar que es un rectángulo. Muy bien, me piden la fuerza que ejerce todas las partículas en la 1, la carga 1, la 2, perdón, la 3 y la 4 sobre la 1. Entonces vamos a ver cómo están actuando esas fuerzas en ese punto. Antes de contestar también o dar seguimiento a la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Entonces, vamos a tener, nos vamos por par de partículas, vamos por esta si quieren. Son cargas diferentes, por lo tanto buscan atraerse entre sí. Entonces, ¿qué estamos buscando? La fuerza que ejerce en este punto, en la carga 1. Entonces, estas partículas tienden a juntarse. Vista desde la carga 1, voy a tener un vector que busca juntarse con la carga 2. Y ese vector le vamos a llamar fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. Que no sé cuánto equivale. ¿Sí? Nos vamos con otra serie de cargas, otra pareja de cargas, pero que intervengan la carga 1. Entonces tengo carga 1 y carga 4. Son cargas diferentes, buscan juntarse. Por lo tanto, vista desde este punto, la fuerza, lo podemos dibujar vectorialmente, trata de juntarse, tratan de atraerse. Entonces, este vector se llama fuerza que ejerce 4 sobre 1. 4, 1, que no sé cuánto equivale. Y también tengo otra carga que está ejerciendo 1. Son signos iguales o polaridad es igual, entonces tratan de rechazarse. Entonces, vista de esta carga, vamos a tener una fuerza así. Antes de continuar y aplicar ley de Coulomb, tenemos que analizar vectorialmente cómo están actuando las fuerzas. Esto es el análisis vectorial. Lo demás, el aplicar la expresión, es más sencillo. Entonces, con esto nos vamos a apoyar para poder encontrar ese vector resultante. Entonces, ese vector se llama fuerza que ejerce esta partícula que es 3 sobre la 1. 3, 1. ¿Sí? Que no sé cuánto equivale. Entonces, me están viendo el vector resultante, o la fuerza del vector resultante. Entonces, primero tengo que encontrar individualmente cómo está afectando cada partícula sobre el punto donde quiero encontrar esa vector resultante. Entonces, por eso lo hacemos por separado. Entonces, si fueran 5, 6, 10 cargas, tengo que hacer lo mismo, buscar cómo están actuando las fuerzas en ese punto que quiero encontrar ese vector resultante. Y tengo que respetar todas, tengo que considerar todas las cargas que están en ese espacio. Muy bien, entonces ya tenemos los vectores, ¿sí? Nos vamos ahora a encontrar la magnitud de
de esas fuerzas. Entonces, nos vamos con fuerza 2-1. Vamos a poner, nos apoyamos en ley de Coulomb. Entonces vamos a poner aquí, fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la 1. Va a ser igual a constante de proporcionalidad por 10 a la 9 Newton sobre Coulomb cuadrado. Lo voy a poner de nuevo aquí para ubicar. Perdón. Carga 1, carga 2, R2. Es el concepto de ley de Coulomb. ¿Por qué es ley de Coulomb? Porque me están pidiendo la fuerza de atracción o de rechazo, o me están pidiendo una fuerza resultante de cargas puntuales. Entonces, con eso, el concepto es ley de Coulomb. Entonces, este concepto, constante proporcional, constante de Coulomb. Esta constante también, algunos autores lo manejan como 9 por 10 a la 9. Entonces, como sea, está bien, ¿sí? Es por manejo. Lo van a manejar 8.99 por 10 a la 9, pero pues, se puede manejar 9 por 10 a la 9 también. Por el valor de la carga 1, pero su valor absoluto. Carga 1, 3 microcoulombs por 10 a la menos 6 coulomb. Por carga, perdón, estamos viendo 2-1. Vamos a respetar. ¿Sí? Me fui con la idea. Esto es ley de Coulomb nomás. ¿Sí? Nos vamos con esta. Carga 2. ¿Cuál es la carga 2? 4. Perdón. Ya lo he sacado. 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Sí? Carga 1. 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Por qué por 10? Porque es micro. Si fuera nanocoulomb, fuera por 10 a la menos 9. Si fuera milicoulomb, fuera por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. No siempre es que tengo que poner por 10 a la menos 6, es porque mi prefijo es el micro. Entre la distancia que los separa, entre 2 y 1, ¿qué distancia es? 5 centímetros. El centi es un prefijo, o me voy directamente a la conversión de unidades y sé que 5 centímetros es 0.05 metros, entonces sería 0.05 metros. Recuerden que tenemos que ponerlo en unidades de metro. Muy bien. Hacemos o aplicamos hacemos la operación F21. Me quedaría de la siguiente manera. F21, si hago toda la operación completa, me da 43.15 newtons. Ese es el valor de la fuerza de F21. ¿Sí? Podemos hacerlo todo junto. Podemos hacer la operación multiplicando en notación científica entre 0.02 que esté elevado al cuadrado, entonces me da ese valor. A directo, completo. Ok, ya tengo el valor de fuerza 2.1, ¿sí? Sí, está bien, 43.15. Me voy ahora a encontrar, ya tengo fuerza 2.1, me voy a fuerza 4.1. Fuerza 4.1 es igual, lo ponemos igual, por la carga 4, 5 microcoulomb, valor absoluto, carga 1, 3 microcoulomb, entre la distancia que los separa esas cargas. Entonces, la distancia entre 1 y 4 es esta, que sería 8 centímetros. Hay que fijarnos bien en las dimensiones que nos están dando, porque a lo mejor necesitamos apoyarnos con Pitágoras, algún triángulo, no sé, de alguna manera, pero aquí esta longitud es igual a esta. ¿Sí? Hacemos la operación de todo esto y me va a dar la fuerza 4.1 igual, aquí está, 21.07 newton. ¿Sí? Sería ese valor. Muy bien. Ya tenemos fuerza 2.1 y 4.1. Vamos a encontrar la fuerza 3.1.
La fuerza que ejerce esta partícula sobre eso. Y me voy así, partícula por partícula. ¿Sí? La 3.1. Constante. Sustituimos. Esto ya lo pueden hacer ustedes en sus casas. Carga 3, 6 microcoulombs. Carga 1, 3 microcoulombs. Se fijan, nada más estoy sustituyendo lo que yo ya analicé desde un principio. Entre la distancia que los separa. ¿Qué sería esta distancia? Si ponemos en punteado, sería esta distancia. ¿Sí? Esta distancia. La distancia que hay entre estas dos cargas vendría siendo eso. Entonces hay que encontrar esa distancia, porque no puede ser ni 8 ni 5 ni la suma de los dos. Entonces esta distancia yo no la conozco. Vamos a poner que es la distancia que hay entre 3 y 1. ¿Sí? R3, 1. ¿Sí? Si se fijan, formamos un triángulo rectángulo, entonces podemos sacar esa distancia. Y esa distancia la vamos a encontrar de la siguiente manera. Aquí lo vamos a poner. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Tenemos un triángulo rectángulo donde tengo este lado y este lado. Entonces con Pitágoras nos apoyamos. Sería la hipotenusa al cuadrado, ya lo voy a sacar raíz cuadrada de una vez, por la suma de los catetos al cuadrado. Sería 5 centímetros al cuadrado más 8 centímetros al cuadrado. ¿Por qué no pongo metros aquí? Porque me va a dar el resultado en centímetros. Aquí es donde voy a reemplazar, voy a convertir a metros. Hago esta operación y me da un total de 9.43 centímetros. ¿Sí? Pues es importante ver qué unidades son las que estoy manejando, porque no me voy a poner metros, hay que usar un poquito la lógica. Muy bien, entonces sería entre la distancia que hay entre los dos, sería R cuadrado, sería 0.0943 metros al cuadrado. Hacemos la conversión de centímetros a metros y me da este valor. O podemos manejar 9.43, quito el prefijo centi por el factor por 10 a la menos 2. Entonces 9.43 por 10 a la menos 2 metros. Hago la operación de todo esto y me da un total de 18.19 newton. Esa es la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la 1. ¿Sí? Muy bien. Ya tengo las tres fuerzas que están actuando en ese punto. Entonces hay que visualizarlo en un plano cartesiano. Entonces nos apoyamos en un plano cartesiano para visualizar y poder encontrar esa fuerza resultante. ¿Sí? Ahora, si se fijan, ya estamos migrando a lo que es la herramienta de suma y resta de vectores para poder encontrar una fuerza eléctrica resultante, por supuesto. Entonces, dibujamos, aquí lo tenemos, aquí tenemos el diagrama vectorial, lo vamos a dibujar acá. ¿Sí? Podemos manejarlo así, si tenemos suficiente espacio, podemos aquí analizar. ¿Sí? Sabemos que aquí es un plano cartesiano, una referencia. Lo voy a representar en un plano cartesiano para poder facilitar mi análisis. Entonces, lo dibujamos exactamente igual. Así. Y al cabo, ya el sentido ya lo analicé. Ya supe hacia dónde van los vectores. Importante, si fueran estos dos cargas diferentes, tratan de juntarse, entonces este vector sería para acá, ¿no? Entonces, por eso es importante el análisis, ¿sí? Entonces, este sería la fuerza que ejerce 4 sobre 1, la fuerza que ejerce 2 sobre 1 y la fuerza que ejerce 3 sobre 1, ¿sí? Voy a poner los valores. 43.15 newtons, 21.07 newtons y 18.19 newtons. Ahí lo tenemos, ¿sí? Observamos que aquí el origen sería la carga 1, ¿sí? Aquí está. Ese va a ser, las fuerzas están actuando o están presentes en la carga 1, ¿sí? Observamos que tenemos un vector
que tiene, que no es paralelo en X y Y, pero no tenemos un ángulo. Hay que tener ese ángulo para poder sumar y restar, para poder descomponer ese vector. Entonces, nos apoyamos en lo físico, en lo que tenemos físicamente. Observamos triángulos. Aquí hay que observar triángulos, ya sea este triángulo rectángulo o ya sea este triángulo rectángulo. Cualquiera de los dos está bien. Vamos a observar el triángulo de abajo y checamos este ángulo. Lo voy a poner. Lo voy a llamar ángulo fin. Si yo encuentro este ángulo fin, automáticamente yo encuentro este ángulo, ¿sí? Lo voy a llamar ángulo fin. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar la manera de ok, en este ejercicio tengo que encontrar este ángulo. En el otro ejercicio no teníamos nada que ver con los ángulos o no encontramos ángulos. Entonces tenemos que ver la situación de ese ejercicio en particular. Entonces hay que encontrar este ángulo fin. Si yo saco este ángulo, yo sé que este ángulo vendría siendo, ¿sí? Vendría siendo un segmento que está dividido por otro segmento, entonces este ángulo va a ser igual a este ángulo. ¿Cómo encontramos ese ángulo? Aquí vamos a poner el ángulo es igual a tangente a la menos 1. ¿Por qué tangente a la menos 1? Porque estaba usando la expresión tangente. Tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Cuánto equivale el cateto adyacente? 8 centímetros, que se vendría siendo igual a esta longitud. Y el opuesto es 5 centímetros. Entonces, tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, el cateto opuesto sería 5 centímetros. ¿Sí? Y el adyacente sería 8 centímetros. Aquí no hay necesidad de ponerlos en metro, ¿sí? Sería este triángulo, fíjense bien. Este es el ángulo que quiero encontrar. Por lo tanto, el lado del triángulo que está enfrente de ese ángulo se llama cateto opuesto. Entonces sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Sería 5 centímetros entre el adyacente. Vendría siendo el lado del triángulo que junto con la hipotenusa me forman el ángulo. Entonces sería 8 centímetros. Hago esta operación y el ángulo fin vendría siendo igual a 32 grados. Les recuerdo que ustedes les puede variar en decimales por cuestiones de la calculadora como estamos manejando, pero está correcto, ¿no? O sea, a menos que estén muy fuera de los resultados, pues hay que ver qué es lo que sucede. Entonces ese ángulo es 32 grados. De nuevo voy a pausar aquí el video, donde vamos a borrar esta parte, donde ya vimos cómo encontramos estas fuerzas y ya las tenemos, ¿sí? Nos apoyamos en ley de Coulomb para poder encontrar eso. Aquí tengo el arreglo. Ya este arreglo ya no me va a servir para el análisis posterior. ¿Por qué? Porque lo único que me servía este arreglo es para ubicar mis cargas, pero también me ayudó a encontrar este ángulo. Si yo no veo este arreglo, si yo no regreso a este arreglo, yo no pude haber sacado este ángulo. Este ángulo sería o nos apoyamos para sacar este ángulo mediante este dibujo, pero ya no lo vamos a ocupar. Entonces vamos a pausar el video para poder encontrar la fuerza resultante. Tenemos un sistema vectorial donde vamos a encontrar la fuerza resultante, pero la fuerza que ejercen todas las partículas en la partícula 1, ¿no? Me piden fuerza 2,1. La fuerza 2,1 únicamente, así, ya la tenemos, ya la encontramos. Esta es la fuerza 2,1, que ya la buscamos, ya la encontramos. Entonces ya tenemos este resultado, ¿sí? Pausamos video. Tenemos entonces un diagrama vectorial donde vamos a encontrar la fuerza resultante mediante sus componentes. Vamos a usar ese método de suma y resta mediante sus componentes. Tengo el sistema vectorial que lo sacamos del arreglo de partículas. Vimos de qué manera interactuaban las fuerzas entre las partículas y llegamos a este diagrama. Ya vimos cómo encontrar cada una de las fuerzas apoyándonos en la ley de Coulomb, ¿sí? Porque nos pide ley de Coulomb, podemos encontrar la fuerza de atracción o repulsión que hay entre dos partículas. Muy bien, para poder sumar estos vectores y encontrar la fuerza resultante, vamos a entender que sería de la siguiente forma. Vamos a poner fuerza. ¿Qué fuerza resultante vamos a encontrar? La que hay en la partícula 1.
¿sí? En la carga 1. ¿Qué fuerza está actuando? Que está ejerciendo las demás partículas en ese punto. Entonces, fuerza 1 es igual, el vector vectorialmente sería fuerza 1x en I más fuerza 1y en j, ¿sí? Vectorialmente. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar un vector mediante sus componentes. Hay que encontrar la componente en x y la componente en y de este vector que vamos a buscar. Muy bien, para poder encontrar la componente en x o f1x, tengo que sumar los vectores que sean paralelos a x y me voy a esta parte, no es de que voy a sustituir en fórmula. Entonces vemos que hay un vector f41, pero observamos que hay un vector f3 que hay que descomponer. Entonces componemos, ¿sí? Formamos un triángulo rectángulo para el método cabeza-cola y ponemos que este vector se va a llamar f, ¿cómo se llama el vector que estoy descomponiendo? 3, 1 en x, 90 grados, y apuntando hacia la punta del vector, aquí tengo otro vector que se llama f31y, ¿sí? Sabemos que este vector, esta componente va aquí, se está aplicando en este punto, pero este es un método de análisis que me ayuda a entender y comprender los vectores. Muy bien, entonces en x tengo f41 y f31x, ya no tengo más vectores. En y tengo f21 y f31y. Entonces, para encontrar la componente en x, voy a sumar los vectores que sean paralelos a x. Cuando yo ya descompuse ese vector, ya el vector 3,1 ya no lo voy a usar en la sumatoria, sino voy a usar su componente. Y si hubiera más vectores, más vectores que no sean paralelos en x y y, los tengo que descomponer para poder hacer este método sumatorio. Entonces f1x sería vectores, referencia, recuerden, vectores hacia la derecha positivos. ¿Cómo se llama? f41 menos los que van a la izquierda, f31x, ¿sí? Sustituimos y tenemos, bueno, antes de sustituir vamos a encontrar f31x, ¿sí? Había de dos maneras, ya les había comentado, que yo puedo encontrar por fuera el valor de f31x o directamente en la sumatoria. Yo lo voy a hacer en la sumatoria. Entonces sería f41, perdón, ¿por qué f41? Es 3,1, ¿sí? Aquí me equivoqué. Ah, perdón, sí, ya me ubiqué. Es que es el vector 4,1, ¿sí? Va hacia allá. Entonces sería vector f41 menos f31x, que sería la hipotenusa. Estamos en un triángulo rectángulo, la hipotenusa que es f31. Aquí es o usamos seno del ángulo o coseno. Entonces, ¿qué lado es el que quiero encontrar? El que quiero encontrar de este triángulo tengo que ubicar que es mi cateto adyacente. ¿Por qué mi adyacente? Porque este lado, ¿sí?, junto con la hipotenusa, que es el lado más largo, me forman el ángulo, ¿sí? El ángulo que conozco, el ángulo que quiero conocer, etc. Pero entonces, este ángulo junto con la hipotenusa, este lado junto con la hipotenusa forman el ángulo, por eso se llama cateto adyacente. Entonces, si es el cateto adyacente, voy a apoyarme en la expresión coseno. Si es mi cateto opuesto, que sería este lado, opuesto al lado, voy a manejar seno del ángulo. Entonces es la hipotenusa coseno de 32 grados, ¿sí? Entonces yo con eso ya encontré el valor de esa componente en x, de la componente 3,1 en x. Muy bien, sustituimos f1x igual a 21.07 newtons menos 18.19 newton el coseno de 32 grados. Por lo tanto, f1x es igual a 5.64 newtons. Me da positivo, quiere decir que mi componente en realidad va a la derecha. ¿Qué componente? La del vector resultante que estoy buscando, ¿sí? Muy bien. Me voy ahora a encontrar la componente en y de ese vector resultante. Entonces sería f1y es igual a la suma de los vectores que sean paralelos a y. Entonces f21 y f31.
1. Son los dos vectores con su sentido, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces, la referencia de los vectores sería positivo F21 menos, porque va hacia abajo, F31Y. F31Y. Por eso la importancia de identificar bien los vectores y ponerles punta de flecha. Pues si tenemos más vectores, pues tenemos que ver hacia dónde van los sentidos de esos vectores. Entonces, F1Y es igual, F2Y es igual a 43.15 newton. Menos, bueno, voy a pasar este paso. No me voy a pasar este paso, perdón. Sería F21 menos el valor de la componente. Aquí no lo tengo. Si tuviera el valor de la componente, lo sustituyo directamente. Como no lo tengo, voy a poner su forma de cómo encontrar. Cateto opuesto, lo que quiero encontrar. Si es el opuesto, es la expresión seno. Entonces sería la hipotenusa de ese triángulo sería F31, el seno de 32 grados. ¿Sí? Y así ya con eso puedo encontrar el valor de esa componente. Sustituyo F1Y es igual a 43.15 newton menos 18.19 newtons, el seno de 32 grados. Si hago esta operación, la componente Y vendría siendo igual a 33.51. Entonces ya tengo las componentes de ese vector resultante. El vector resultante que me piden sería F1, que sería mi representación mediante sus componentes, sería 5.64 en I positivo más 33.51J. Todo esto en las unidades de fuerza, que es Newton. Eso es lo que, ese sería el vector resultante. Pero me están pidiendo la cantidad de la fuerza, entonces tengo que encontrar su magnitud. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para poderlo dibujar, ¿sí? Pues vamos a apoyarnos en plano cartesiano para poder ubicar bien mi vector resultante, ¿sí? Tenemos. Lo ubicamos. La parte en X positiva, si es positiva lo dibujo a la derecha. Entonces, vamos a dibujar hacia la derecha, un poquito más chiquito. Sería F1X y tiene un valor de 5.64 newton. También me dio positivo. Aquí respetamos el signo que me dan. Entonces aquí me da positivo. Este positivo no es por esta expresión. Esta es una forma de representar mi vector mediante sus componentes. Entonces positivo 33, meto cabeza cola, voy a manejar así hasta acá. Sería F1Y, porque esta parte igual a 33.51 newton. ¿Sí? Por lo tanto, el vector resultante, el que quiero, vendría siendo este. Entonces, si se acuerdan en la imagen, ahorita voy a poner la imagen de nuevo. En esa parte, en la carga 1, va a experimentar una fuerza hacia allá, ¿sí? Con esta dirección, con este sentido. Entonces, el arreglo de tres fuerzas, esas tres fuerzas van a tratar de moverlo con esa dirección y sentido. Entonces, esto es lo que me piden, fuerza 1, es lo que me están solicitando, ¿sí? Ok, ¿cómo encontrar fuerza 1? Es un triángulo rectángulo con Pitágoras. Dice cuadrado de la hipotenusa, ya le voy a sacar ya la raíz y la suma de los cuadrados de los otros catetos. Sería F1X, Newton, ponemos unidades, más F1Y al cuadrado. ¿Sí? Hay que sacar la raíz a todo, hay que poner la raíz a todo lo que vamos a sacar. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza 1, que es lo que me piden, la fuerza con la que experimenta todas las cargas, sería de 33.98
Esa es la fuerza que experimenta en la posición de la carga 1 si están el arreglo de cargas como lo manejamos. Entonces, este es su magnitud, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Sería magnitud. Vamos a poner su dirección. Su sentido ya lo tenemos, es la punta de flecha. Cuando yo hago el dibujo, yo ya tengo el sentido. Es un vector, ya le puse el sentido, lleva ese sentido. Ahora voy a encontrar la dirección. Y la dirección es el ángulo que va desde el eje X, de aquí, de este eje, en contra del amanecer del reloj. Que en este caso, el ángulo que voy a encontrar dentro de ese triángulo va a ser igual a la dirección. Entonces, directamente le pongo el ángulo, ¿sí? No le voy a sumar 180, no le voy a restar 360, no le voy a sumar 180 o 270, etc. No, aquí lo que me dé va a estar directo porque es el ángulo de ubicación de aquí hasta donde esté el vector. Por lo tanto, tengo un triángulo rectángulo, yo puedo usar cualquier función trigonométrica. Se recomienda que manejen tangente. ¿Por qué tangente? Porque aquí tenemos esos valores que son más exactos, porque entre más operaciones hagamos vamos a tener más pérdida decimal. Entonces vamos a manejar tangente. Tangente lo despejamos, tangente a la menos 1, cateto opuesto, que sería el opuesto al ángulo que quiero encontrar es este lado, o sea, sería F1Y, entre cateto adyacente a este triángulo que sería F1X. No hay que cometer el error de manejar la fórmula, las expresiones, va a depender de tus vectores, va a depender de tus lados. Entonces tienes que analizar o aprender a analizar los vectores. Entonces este ángulo sustituyo F1Y 33.51 newtons y F1X 5.64 newtons. Hago la operación y el ángulo sería 80.44. Este ángulo directamente es mi dirección. Lo pongo para que ustedes aprendan a identificar. Entonces, mi vector F1, resultante F1, es igual a la magnitud, que es 33.98 newton, con un ángulo de ubicación de 80.44 grados. Directamente, aquí yo no le sumo ni le resto. Entonces, este es mi vector que me representa F1, ¿sí? La otra pregunta es, encontré este. Encuentra F2.1. En los mismos cálculos yo ya encontré la fuerza que ejerce 2 sobre 1, que vendría siendo igual, aquí lo tengo, de 43.15 newton hacia arriba. ¿Por qué? Porque es vista de la partícula 1 o de la carga 1. Muy bien.